Es más fácil empezar de cero y llevar al hombre a la luna que empezar de cero y llevar al hombre al interior de sí mismo, escribió Carl Jung. Pero atención, no estaba haciendo poesía, estaba haciendo una autopsia. Piensa, creamos cohetes, colonias espaciales, trasplantes de cara, inteligencias artificiales que escriben libros y códigos, pero nadie ha conseguido todavía guiar a un ser humano hasta su propio yo, sin que él mismo intente huir, sabotear o rendirse en el camino. Explorar el espacio es fácil. Lo que asusta es el vacío aquí dentro. Somos una generación que teclea más de lo que siente, que comparte frases sobre el autoconocimiento, pero vive anestesiada en el automático. Hay gente que puede mantener una empresa, un matrimonio, pero se derrumba al quedarse a solas en la habitación con sus propios recuerdos durante más de 5 minutos. Y esto no es coincidencia, es un síntoma de una sociedad extremadamente enferma. Hoy, hablar del vacío se ha puesto de moda, pero pocos entienden de qué se trata. No es aburrimiento, no es tristeza pasajera, es un silencio interno ensordecedor, un agujero que crece cada vez que te mientes a ti mismo sobre lo que sientes, lo que quieres y quién eres. Jung lo sabía. Sabía que el mayor fracaso de la humanidad no sería político, ni económico, ni tecnológico. Sería psicológico. Y más aún, sería interno, invisible, intocable, porque es infinitamente más simple crear un plan de negocios que reunir el coraje para enfrentar la sombra que has pasado toda la vida evitando. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que realmente saben quiénes son detrás de la persona, la pose, el perfil de Instagram? ¿Cuántas personas conoces que dicen, estoy bien, y realmente lo están? Ahora, mira hacia adentro. ¿Cuántas veces fingiste que no dolió? ¿Cuántas veces te ajustaste solo para encajar? ¿Cuántas veces te escondiste detrás de lo que esperaban de ti y te perdiste en el proceso? Es de esto de lo que vamos a hablar, y no será ligero, porque el vacío de quien nunca se encontró no se cura con frases motivacionales, se cura con verdad, con ruptura, con el coraje de romper todo lo que se construyó sobre una mentira. Este video es un espejo. No te gustará, te revelará. Si aguantas hasta el final, quizás no tengas todas las respuestas, pero tendrás una pregunta nueva, la única que importa. ¿Y si lo que llamas vida fuera solo el reflejo de lo que aceptaste ser, porque tuviste miedo de ser quien realmente eres? No naciste para agradar, pero quizás te has pasado la vida entera haciendo exactamente eso. Y ahora ni siquiera sabes dónde terminas tú y dónde empieza el personaje que creaste para ser aceptado. Este es el tipo de desorden que no aparece en una radiografía, pero corroe, no grita, no sangra, pero pesa en el pecho cada noche cuando el mundo se silencia y la máscara se desliza. Carl Jung le dio un nombre a esto: persona, no en el sentido poético, sino como una estructura psíquica artificial moldeada para adaptarse al entorno, a las reglas, a las expectativas, a las proyecciones que nos obligan a ser lo que nunca fuimos. La persona es aquello que uno no es, pero que los demás creen que es, escribió Carl Jung. Y esta es la tragedia. Cuando pasas tanto tiempo interpretando lo que esperan de ti, olvidas el sonido de tu propia voz. Y lo peor, empiezas a creer en la mentira que construiste para sobrevivir. Te conviertes en el profesional ideal, el hijo modelo, la pareja funcional, pero por dentro vives una especie de exilio existencial, siempre lejos de ti mismo,
Este es el vacío que más mata. El que no se ve, solo se siente. Es un tipo de muerte simbólica. No entierran el cuerpo, entierran el ser original, espontáneo, imperfecto, íntegro. La pregunta aquí no es ¿quién eres? Esa ya está contaminada. La pregunta real es ¿quién sería si nadie estuviera mirando? Esta duda debería ser el inicio de cualquier proceso de verdad, pero en cambio, la mayoría elige la comodidad del reconocimiento social y lo llama éxito. Por eso, tanta gente, después de conseguir lo que siempre quiso, estatus, carrera, matrimonio, siente un agujero en medio del pecho. No es falta de gratitud, es el alma gritando: esto nunca fue sobre mí. El mayor problema de la humanidad es que el hombre piense que es lo que los demás piensan que es, dijo Jung en su seminario sobre el desarrollo del ego. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si has basado tus decisiones más importantes en aquello que fuiste condicionado a creer? La psicología llama a esto falso self. Es un mecanismo, una armadura, un escudo psíquico construido para garantizar la aprobación y evitar el rechazo. Pero vivir con el escudo puesto durante décadas tiene un precio. El alma se atrofia. Empiezas a perder acceso a las emociones verdaderas, a las voluntades auténticas, a los impulsos creativos. Todo se convierte en cálculo, todo se convierte en cautela y al final la vida pasa y tú no estabas allí. Este es el gran golpe. Sobreviviste al rechazo del mundo, pero moriste en tu propia mentira. El vacío no nace de la falta, sino de la saturación. No es el silencio lo que nos consume, es el ruido. En el imaginario común, el vacío se asocia a la nada, a la ausencia de afecto, de propósito, de sentido. Pero esa visión es un tanto infantil. El vacío existencial moderno no es un agujero oscuro donde nada crece. Es una superpoblación de estímulos, ideas, identidades, deseos prestados. Es exceso, y es ese exceso lo que nos destruye. Vivimos inmersos en una avalancha continua de distracciones, comparaciones, obligaciones. Todo grita, todo exige. Nunca hemos estado tan informados, conectados, productivos, y nunca hemos estado tan internamente vaciados. Arthur Schopenhauer ya denunciaba esto al escribir que el aburrimiento es el reflejo directo de la incapacidad humana de habitar la propia conciencia sin ayuda externa. De ahí la máxima popular: la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. El dolor de quien desea y no tiene, y el aburrimiento de quien lo tiene todo, pero perdió el acceso a su propia voluntad auténtica. Es este último el que se camufla en la sociedad del exceso, porque en el aburrimiento absoluto, en el tiempo desacelerado y sin ruido, el sujeto se confronta con lo que realmente es, y esto para la mayoría es insoportable. Nietzsche diagnosticó con precisión: cuando miras al abismo el tiempo suficiente, el abismo te devuelve la mirada. Pero nadie quiere enfrentar el abismo, así que huimos a las pantallas, a las redes sociales, a las adicciones, a la dopamina. Huimos a los demás, a la productividad, a las narrativas fabricadas. Construimos una civilización donde todo ha sido diseñado para impedir el encuentro con el yo. Es en este punto donde Carl Jung aparece con la brutalidad de quien no se preocupa por herir egos. La distracción en exceso es el enemigo de la individuación. La individuación es el proceso de convertirse en un ser único e íntegro. Exige confrontación con la soledad,
con la verdad interior, con la sombra, pero para eso el exceso necesita cesar. Solo que el sujeto contemporáneo no soporta parar, teme el silencio, porque en el silencio no hay máscaras, solo hay un espejo, y es ahí donde surge la paradoja final. El vacío no está donde falta sentido, está donde hay demasiado de todo, lo que no tiene sentido alguno, demasiada imagen, demasiado ruido, demasiadas metas que no fueron elegidas, demasiadas ideas que no fueron pensadas, demasiados deseos que no son nuestros. Ese exceso llena el tiempo, pero vacía el ser. Y cuando el ser está vaciado, ninguna conquista externa puede llenar lo que se perdió, porque lo que se perdió y quizás nunca se encontró es el contacto con el centro del propio ser. Negar esto es perpetuar la mentira, y ninguna mentira, por muy elaborada que sea, consigue apagar el silencio sordo del alma que fue sustituida por una performance. Este punto termina con una única certeza: el vacío real no nace de la ausencia, está hecho del exceso que te impide escucharte a ti mismo. Queremos encontrar sentido, pero rechazamos todo lo que puede revelarlo. Queremos ser íntegros, pero escondemos la mitad de quienes somos. Esta es una de las mayores contradicciones de la existencia humana. El deseo de autenticidad conviviendo con el miedo a enfrentarse por completo. Carl Jung llamó a esta parte renegada la sombra, todo aquello que somos, pero preferimos negar. Deseos inaceptables, iras reprimidas, recuerdos humillantes, impulsos juzgados como inapropiados. La sombra es aquello que la persona no desea ser, registró Carl Jung. La modernidad nos enseñó a sonreír, a mostrar equilibrio, pero detrás del autocontrol y de las frases positivas hay un sótano psicológico donde arrojamos todo aquello que no encaja en la imagen que queremos mantener. Y el precio de esconder la sombra es brutal. No desaparece, se infiltra, sabotea, aparece en los estallidos de ira que no podemos explicar, en los comportamientos que condenamos en otros y repetimos en silencio, en las decisiones que tomamos y luego no podemos justificar. Es exactamente este mecanismo lo que Søren Kierkegaard llamaba desesperación silenciosa. No la desesperación de quien perdió algo externo, sino de quien se perdió de sí mismo. La mayor desesperación es elegir no ser quien se es. Negar la propia sombra es una forma de desesperación camuflada de civilidad. Fingimos estar bien para no enfrentar lo que no sabemos nombrar. Y es en este fingimiento colectivo donde se instala el vacío, porque el sentido solo emerge cuando el ser completo es convocado, luz y oscuridad. Nietzsche, con su incómoda claridad, fue directo. Tenemos el arte para no morir de la verdad, pero la mayoría ni siquiera llega a la verdad. Vive de la distracción, del consumo, de la positividad compulsiva que anestesia la incomodidad. Nunca se habla tanto de ser luz mientras nos destruimos por no tolerar nuestra propia sombra. Mira las relaciones. Las personas entran en conexiones no por amor, sino por miedo a la soledad. Proyectan en el otro la salvación que no encuentran dentro. Y cuando el otro no corresponde, odian no al otro, sino a la parte de sí mismos que esperaba demasiado. Es la sombra pidiendo ser vista, pero de nuevo es ignorada. Hay un dato que refuerza esto. Investigaciones en psicología indican que más del 70% de los comportamientos autosaboteadores tienen origen en contenidos reprimidos de la infancia. No falta motivación, falta integración. Jung no proponía la curación en el sentido superficial, proponía la integración de la sombra, el reconocimiento de que tú también eres lo que niegas.
Volverse consciente de la sombra es un acto de coraje, dijo Carl Jung. Coraje, no afirmación, no frase bonita. Coraje de mirar hacia adentro y no huir cuando la imagen no agrada. Coraje de aceptar que hay en ti egoísmo, agresividad, envidia, miedo, y que solo reconociendo esto puedes empezar a liberarte, porque el vacío de quien nunca se encontró, en realidad, es el vacío dejado por todo lo que fue reprimido, rechazado y escondido, y no hay plenitud sin rescate. Este no es un llamado a iluminarse, es una advertencia. O enfrentas la sombra, o vivirás esclavo de ella, llamándolo destino. Puedes pasarte la vida entera agradando a todo el mundo y ser aplaudido por ello, pero el día que decidas ser quien realmente eres, perderás la mitad de lo que construiste, y dolerá. Y mucho. Pocos hablan de esto, pero no hay despertar sin destrucción. Todo nacimiento exige el fin de algo. A veces, el fin de una vida entera fabricada. La filosofía de Jung no suaviza esto. No romantiza el proceso de volverse íntegro. Afirma: volverse quien se es significa romper con las ilusiones que uno mismo construyó para sobrevivir. La verdad es que nadie despierta ileso. Despertar no es abrir los ojos y sonreír al sol. Es abrir los ojos y percibir que todo lo que llamabas yo quizás fue solo una respuesta adaptativa, una defensa, una cáscara. Y romper esa cáscara es doloroso, porque estaba hecha de hábitos, vínculos, pertenencias. Sostenía tu rutina, tus roles, tu nombre social, pero era falsa. La individuación, concepto central de la obra junguiana, es justamente eso, la travesía entre lo que esperan que seas y lo que eres de verdad. Es salir del molde, es romper con el condicionamiento, y no existe manera indolora de desprogramarse. Nietzsche también lo sabía, escribió: es preciso llevar todavía el caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Esa frase no es bonita, es trágica, porque el caos del que habla no es literario, es psíquico, práctico, encarnado. Ser quien se es exige pasar por el infierno del desapego, desapegarse de relaciones que solo existen porque cediste, desapegarse de estatus que solo se sostienen porque obedeces, desapegarse de versiones tuyas que fueron premiadas por ser útiles, no verdaderas. Y la sociedad castiga a quien rompe este juego. Quien se niega a seguir el guión es visto como inestable, egoísta, ingrato. Pero la estabilidad que esperan de ti es tu prisión, y tu ingratitud es el precio de la integridad. En la práctica, esto significa que quizás necesites salir de donde te aplauden para poder respirar de verdad, y por eso pocos siguen este camino hasta el final, porque exige coraje, pero no el coraje que se exhibe, sino el coraje que pierde, que desaprende, que camina en la oscuridad. Es una travesía solitaria. Jung dijo: la individuación es sobre todo un proceso de soledad, porque nadie puede tomar conciencia por otro. Perderás, te confundirás, te sentirás roto, pero es precisamente en esa ruina donde algo nuevo comienza a emerger. Algo que nunca nació antes porque estaba enterrado bajo el personaje que interpretabas. Y ese dolor es el sello de autenticidad. Es la señal de que algo real está saliendo a la luz, no para agradar, no para encajar, no para ser aceptado, sino para finalmente existir. Todo lo que te has convertido puede ser exactamente lo que te alejó de quien eres. Esta es la contradicción final. Mientras pasamos la vida entera intentando encontrarnos,
lo que en realidad estamos haciendo es alejarnos cada vez más, porque confundimos quiénes somos con lo que conquistamos, con lo que mostramos, con lo que los demás aprueban. Pero el self, en el pensamiento de Jung, no es un ideal a alcanzar, ni una construcción del ego. El self es el centro psicológico de la totalidad del ser. No es lo que muestras, es lo que silencias. No es lo que construiste, es lo que sobrevivió a pesar de todo lo que construiste encima de él. El self es tanto el centro como la totalidad de la psique, gritó Carl Jung. Y aquí reside la tragedia. Nadie se pierde a propósito. Nos perdemos tratando de sobrevivir, tratando de ser amados, tratando de pertenecer. Nos perdemos tratando de agradar, tratando de encajar, tratando de compensar la sensación de inadecuación que arrastramos desde pequeños. El problema es que cada paso que das intentando ser lo que esperan de ti es un paso que te distancia de aquello que te haría íntegro. Y ese distanciamiento, acumulado durante décadas, genera lo que llamamos vacío existencial. Pero no es un vacío sin nombre. Eres tú, ausente de ti. La modernidad ofrece atajos, rendimiento, autoayuda, productividad, meditación superficial. Pero ninguno de ellos confronta la única pregunta que importa: ¿quién eres cuando nadie mira y ya no necesitas representar nada para nadie? La mayoría no sabe responder, porque durante años ha vivido para ser lo que funciona, no lo que siente. Esta desconexión no se resuelve con nuevos hábitos o frases inspiradoras. Solo se disuelve con el retorno, no al pasado, no a alguna esencia idealizada, sino a un lugar más profundo, aquel al que quizás nunca has ido, porque siempre estuviste demasiado ocupado intentando existir para el mundo. El regreso al self es la única travesía legítima de la vida adulta. Todo lo demás es distracción, pero esta travesía es brutal porque exige que desmontes al personaje, deshagas las narrativas, te desapegues de las versiones que funcionaron pero que no eran tuyas. Exige que vuelvas a los lugares internos que duelen, a las heridas que encubriste con esfuerzo, humor, control, vanidad. Por eso tan pocos concluyen este viaje, porque no ofrece aplausos, ofrece entereza, y la entereza es algo que solo se sostiene en la soledad del ser verdadero. Nietzsche ya advertía: el hombre es algo que debe ser superado, pero este superar no es convertirse en un ideal de uno mismo, es superar todo lo que no es tuyo, todo lo que fue implantado, condicionado, enseñando como verdad, pero que solo sirvió para moldear un ser funcional, no un ser real. En la práctica, el regreso al self comienza en el silencio, silencio real, sin distracción, sin música, sin pantalla, sin libro, sin justificación, solo tú contigo. Y es ahí donde comienza el combate, porque al principio no te gustará lo que ves. Sentirás vergüenza, rabia, culpa. Querrás volver a la comodidad de las distracciones. Pero es en esa incomodidad donde el alma comienza a respirar de nuevo, porque por primera vez fue escuchada. Este regreso no es romántico, es urgente, porque cuanto más lo pospones, más crece el vacío, y crece por dentro, devorando pedazo a pedazo tu vitalidad, hasta que un día todo funciona por fuera, pero nada vibra por dentro. Carl Jung concluye con la frase que sella todo lo que hemos dicho hasta aquí: aquello a lo que te resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Pasaste la vida resistiéndote a la incomodidad, a la confrontación, a la inmersión interior, y el vacío creció.
La única salida real ahora es aceptar. Aceptar el fin de la mentira, aceptar la caída de la persona, aceptar el luto de quien no eres, aceptar la soledad de la travesía, porque solo después de ese colapso, solo después de ese retorno, es que algo verdadero puede finalmente nacer. Si este video te ha atravesado de verdad, si en algún momento te has reconocido en el silencio, en el dolor o en el vacío, entonces este canal es tu lugar. Y la forma más directa y estratégica de fortalecer este proyecto es uniéndote como miembro del canal ahora. Simple, práctico, poderoso. Al hacerlo, apoyas el contenido que te ayuda a pensar, a sentir, a sobrevivir y además tienes acceso a contenidos exclusivos detrás de escena y reflexiones más íntimas que no se comparten con el público general. Es un círculo más pequeño, más cercano, más real. Y para quienes ya son miembros, gracias de verdad. Este canal solo se mantiene en pie porque personas como tú decidieron sostener un espacio donde el pensamiento no es domesticado ni superficial. Sois parte viva de esto. No existe apoyo pequeño cuando viene de alguien que realmente lo siente. Este canal es más que contenido. Es un refugio lúcido para quien se niega a vivir dormido, y tú formas parte de esto. Gracias por estar aquí. Seguimos juntos, cada uno haciendo su propio regreso, pero nunca completamente solo.